No podemos hacer nada. Le quedan solo 7 días de vida. Lo lamento. Al escuchar esto de los médicos, el millonario se fue en silencio, y al ver a una niña que su propia madre intentaba vender, se la llevó a su casa. Al día siguiente, quedó atónito al descubrir de lo que era capaz esa niña. Arturo Ochoa Valdés era dueño de una cadena de restaurantes, dinero, vacaciones en cualquier parte del mundo, una vida de lujos. Podía permitirse cualquier cosa que deseara. Pero incluso a los millonarios les ocurren situaciones que destrozan su vida por completo. El salón del restaurante Imperio brillaba con luces. Los candelabros de cristal reflejaban los destellos del champán en las copas de los invitados. Y la música en vivo creaba una atmósfera de fiesta. Arturo estaba de pie junto a la barra, recibiendo las felicitaciones de otro socio de negocios. Arturo, querido, felicidades. Los 45 son la edad de la verdadera fuerza, le dijo don Víctor Sánchez, dueño de una cadena de supermercados, estrechándole la mano con firmeza. Eres un campeón por no detenerte en lo que ya has logrado. Gracias. Víctor, sonrió Arturo, sintiendo una agradable calidez por las amables palabras. No hay que detenerse. En cuanto te detienes, la vida te pasa de largo. Palabras de oro, rió Víctor y le dio una palmada en el hombro. Bueno, ¿un brindis por el cumpleañero? Chocaron sus copas y Arturo tomó un pequeño sorbo de whisky. Miró a su alrededor, observando a los invitados. Aquí se habían reunido todas las personas importantes de su vida, familiares, amigos de la infancia, socios de negocios. Cada uno de ellos había venido a compartir esa noche con él. Arturo sentía orgullo. Había logrado mucho. Una cadena de 7 restaurantes, ingresos estables, respeto en los círculos de negocios. La vida era un éxito. Su mirada recorrió el salón y se detuvo en Karina. Su esposa bailaba en el centro, rodeada de amigas. Una belleza de 30 años con largo cabello oscuro y una figura esbelta. Siempre era el centro de atención. Karina reía, echando la cabeza hacia atrás, y se estiraba para tomar otra copa de champán del mesero. Arturo frunció el ceño. ¿Cuántas copas llevaba ya esa noche? ¿La quinta? ¿La sexta? Había perdido la cuenta. Karina bebía demasiado últimamente. Antes era más contenida, pero en los últimos meses algo había cambiado. Se había vuelto nerviosa, irritable. Cualquier intento de hablar con ella terminaba en una pelea. Con permiso. Arturo asintió a Víctor y se dirigió hacia su esposa. Karina lo vio y sonrió ampliamente. Mi amor, ven aquí, baila con nosotras. Le tendió la mano, balanceándose al ritmo de la música. Querida, quizás deberías parar un poco, dijo Arturo en voz baja. Acercándose, intentó quitarle la copa de champán, pero Karina retiró la mano bruscamente. No, mi amor, hoy es una fiesta, no seas un aguafiestas. Se rió y bebió el contenido de la copa de un trago, mostrándole el fondo vacío de manera desafiante. Karina, estás bebiendo demasiado, repitió Arturo con insistencia, sintiendo como la irritación comenzaba a hervir dentro de él. Y tú controlas demasiado, espetó ella, y sus ojos brillaron con descontento. Relájate de una vez. Todos se están divirtiendo. Solo tú andas con cara de amargado. Solo me preocupo por ti. No tienes que preocuparte por mí. Soy una mujer adulta, cortó Karina y se volvió hacia sus amigas. Chicas, vamos por otra. Arturo apretó los puños, pero se contuvo. No era el momento ni el lugar para armar una escena. Exhaló lentamente y se hizo a un lado. Que se divierta. De todos modos no se puede hablar con ella, pensó. Como de costumbre. La noche continuó. Los meseros servían bocadillos. El animador anunciaba concursos. Arturo conversaba con los invitados. Agradecía los regalos y las cálidas palabras. Pero por dentro la inquietud crecía cada vez más. Vigilaba de reojo a Karina, que seguía bebiendo y riendo demasiado fuerte. Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Se le acercó Sergio, su amigo desde la universidad. Sí, todo normal, mintió Arturo, forzando una sonrisa. La fiesta es un éxito. Sergio echó un vistazo al salón. Hiciste bien en organizarlo todo aquí. Imperio es tu mejor restaurante. Gracias. Sergio, me alegra que te guste. Por cierto, ¿Karina está bien? Preguntó Sergio con cautela, y Arturo se puso en guardia. ¿Por qué preguntas? No sé. Me pareció que no estaba en su mejor momento hoy. Simplemente bebió mucho, dijo Arturo con displicencia, sin querer hablar de su esposa ni siquiera con su mejor amigo.
Es una fiesta. Bueno, si necesitas algo, ya sabes. Siempre estoy dispuesto a escuchar. Sergio le dio una palmada en el hombro. Lo sé. Gracias. Sergio asintió y se fue a la barra. Arturo lo siguió con la mirada y luego volvió a mirar a Karina. Ella hablaba animadamente con unos invitados. Gesticulaba. Reía. A primera vista, todo parecía normal, pero Arturo sentía que algo andaba mal. Esa intuición nunca le había fallado en los negocios y era poco probable que le fallara ahora. Pasó media hora más. El animador anunció un concurso de baile y los invitados comenzaron a salir al centro del salón. Arturo conversaba con su tío Pedro, que había venido especialmente para su cumpleaños. Cuando de reojo notó como Karina le susurraba algo a Sergio. Estaban junto a la salida del salón, y la expresión de sus rostros le pareció extraña a Arturo. Disculpa, tío Pedro, necesito ir un momento, interrumpió el relato de su pariente sobre las nuevas normativas de la ciudad. Claro, dijo el tío Pedro, haciendo un gesto con la mano. Arturo se dirigió a la salida, pero no llegó a tiempo. Karina y Sergio ya habían desaparecido tras la puerta. Se detuvo, pensando. Quizás solo necesitaban hablar de algo personal o salir a tomar aire fresco. Pero, ¿por qué juntos? Arturo se quedó indeciso, sintiendo cómo se aceleraba su corazón. Pasó 1 minuto, 2, 3. No regresaban. Maldita sea, murmuró y se movió hacia la salida. El pasillo estaba vacío. Arturo caminó a lo largo de la pared, aguzando el oído. A la derecha estaban los baños. A la izquierda las áreas de servicio. Se detuvo junto a la puerta del baño y se quedó inmóvil. Desde adentro llegó una risa ahogada. Una risa de mujer. La voz de Karina. El corazón le latió aún más rápido. Arturo se quedó con la mano en la manija, sin poder decidirse a abrir la puerta. Una voz interior le gritaba que no lo hiciera, que era mejor darse la vuelta y volver al salón, que a veces la ignorancia es una bendición. Pero su mano ya estaba girando la manija. La puerta se abrió de golpe. La imagen que vio se grabó en su memoria para siempre. Karina, presionada contra la pared, con el vestido subido y el lápiz labial corrido. Sergio estaba frente a ella, con las manos en sus caderas. Ambos se quedaron helados al oír el chirrido de la puerta y se giraron. El tiempo se detuvo. Arturo los miró, incapaz de moverse. Fragmentos de pensamientos pasaron por su mente. Esto no es real. No puede ser. Es un sueño. Solo es un sueño. Pero la realidad lo golpeaba sin piedad. Su esposa. Su mejor amigo. Una traición en su propio restaurante. El día de su cumpleaños. Arturo. Karina intentó decir algo, arreglándose rápidamente el vestido. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Algo dentro de Arturo explotó. Se abalanzó. Agarró a Sergio por el cuello de la camisa y le dio un puñetazo en la cara. Un crujido. Salpicaduras de sangre. Sergio cayó hacia el lavabo, sujetándose la nariz. Arturo. Detente. ¿Qué haces? Gritó Karina, interponiéndose entre ellos. Se aferró al brazo de su esposo, tratando de alejarlo. ¿Qué perra eres? Rugió Arturo, mirándola con odio. Empujó a su esposa a un lado, y ella se golpeó la espalda contra la pared de azulejos. ¿Y tú? ¿Desde cuándo te acuestas con mi esposa? Sergio guardó silencio, presionándose la nariz con una servilleta. La sangre fluía entre sus dedos. Miraba al suelo, sin atreverse a levantar la vista. Te pregunté, bramó Arturo, dando un paso adelante. Arturo, no es lo que piensas, empezó Karina, pero él la interrumpió. Cállate. Ni siquiera intentes justificarte. En los ojos de Arturo había lágrimas de rabia y dolor. Traición. La traición más vil y rastrera de las dos personas más cercanas a él. Se dio la vuelta y salió furioso del baño, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. En el pasillo se detuvo, apoyándose en la pared. Le temblaban las manos. Le faltaba el aire. Tenía que calmarse. No podía permitir que los invitados lo vieran en ese estado. Sacó el teléfono y marcó el número del jefe de seguridad. Máximo, ven de inmediato. Estoy en el pasillo junto a los baños. Su voz sonaba hueca y distante. 1 minuto después, apareció un corpulento guardia de seguridad con traje negro. Don Arturo. ¿Qué sucedió? En el baño hay 2 personas, un hombre y una mujer. Sácalos por la puerta de servicio. En silencio. Que nadie se dé cuenta. Máximo asintió sin hacer preguntas y desapareció tras la puerta. Arturo escuchó voces ahogadas, luego pasos.
La puerta se abrió y el guardia sacó a Sergio y a Karina. Sergio todavía se sujetaba la nariz. Su camisa estaba manchada de sangre. Karina caminaba a su lado con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a su esposo. Arturo los vio alejarse hasta que desaparecieron en un recodo. Luego, exhaló lentamente y regresó al salón. La música sonaba. Los invitados reían y bailaban. Nadie había notado nada. Arturo se acercó a la barra y pidió un whisky, doble. Se lo bebió de un trago e hizo una mueca. El ardor en la garganta lo distrajo del ardor en el pecho, pero no por mucho tiempo. Arturo, ¿estás bien? ¿Te has puesto pálido? Se le acercó su hermana Olga. Todo perfecto, forzó una sonrisa. Solo un poco cansado. Muchos invitados. Muchas emociones. Entiendo. Descansa si lo necesita. Nosotros nos encargamos. Ella sonrió y se fue a su mesa. Arturo se quedó en la barra, apretando el vaso vacío. Por dentro, todo hervía. Quería gritar, romper platos, echar a todos los invitados y quedarse solo. Pero no podía permitírselo. Él era el dueño de una exitosa cadena de restaurantes. Un hombre respetado, el anfitrión de la velada. Debía mantener las apariencias. La noche se alargó interminablemente. Arturo sonreía, agradecía, conversaba, pero todo era mecánico. Algo dentro de él se había roto, y sabía que, después de esa noche, la vida nunca volvería a ser la misma. Arturo conducía por la ciudad nocturna. Las luces de los faroles pasaban rápidamente tras la ventanilla, iluminando su rostro con una luz fría. Conducía en piloto automático, sin prestar atención al camino, a los semáforos, a los otros coches. Frente a sus ojos se repetía la misma imagen, Karina y Sergio en el baño. Esa escena se reproducía una y otra vez, como si estuviera atascada en un bucle infinito. ¿Cuánto tiempo había durado? ¿Un mes? ¿2? ¿Medio año? Quizás todo su matrimonio había sido una mentira desde el principio. Arturo recordaba los últimos meses, el extraño comportamiento de su esposa, su irritabilidad, las excusas constantes cuando él proponía pasar la noche juntos. Estoy cansada. Me duele la cabeza. Voy a salir con mis amigas. ¿Cuántas veces había estado realmente con Sergio? El coche giró en una calle familiar. Una mansión de 2 pisos con columnas blancas lo recibió con una luz tenue en las ventanas de la planta baja. La casa que había comprado hacía 5 años, cuando se casó con Karina. La casa que debía ser su nido familiar. Arturo apagó el motor y se quedó quieto, con las manos en el volante. Había luz en la casa. Eso significaba que Karina estaba allí. Había vuelto antes que él. Probablemente había tomado un taxi. ¿Qué estaría haciendo ahora? Llorando. ¿Haciendo las maletas o ya durmiendo como si nada hubiera pasado? Salió del coche y se acercó lentamente a la puerta principal. La llave giró en la cerradura con un suave clic. El recibidor estaba en silencio. Arturo se quitó el saco y lo colgó en el perchero. Una noche normal. Una vuelta a casa normal. Como después del trabajo. Solo que nada en esa noche era normal. Atravesó el vestíbulo hacia la escalera que llevaba al segundo piso. Al subir los escalones, escuchaba como la madera crujía suavemente bajo sus pies. Cada paso era un esfuerzo. Rabia, dolor, resentimiento. Todo se mezclaba en su interior en un nudo pesado. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La luz interior no estaba encendida, pero se sentía la presencia de alguien en la habitación. Arturo empujó la puerta y entró. Pulsó el interruptor. Karina estaba sentada al borde de la cama, abrazándose a sí misma. El vestido estaba arrugado, el maquillaje corrido, los ojos rojos de tanto llorar. Al ver a su esposo, se sobresaltó y se puso de pie. Arturo. Su voz temblaba. Él la miró en silencio, sin moverse de su sitio. Karina dio un paso adelante, luego otro. Le temblaban los labios. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mi amor, perdóname. Cayó de rodillas ante él, agarrando sus manos. Perdóname, fue un error. No sé qué me pasó. Arturo la miraba desde arriba, y en su pecho bullía la furia. Lentamente liberó sus manos y retrocedió un paso. ¿En serio? Su voz era baja, pero sonaba como el acero. Te encontré en el baño con mi amigo. ¿Y hablas de un error? Arturo, yo. Silencio. Explotó él, y Karina se estremeció. No te atrevas a decir nada. Se giró bruscamente y se acercó a la ventana, intentando calmarse. Respiraba rápida y agitadamente. Apretó y relajó los puños. Karina seguía sentada en el suelo,
sollozando. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Arturo, sin darse la vuelta. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Sergio? Repitió, girando la cabeza. Su mirada era gélida. Karina guardó silencio, bajando la vista. Responde. 2 meses, susurró ella. Empezó hace 2 meses. 2 meses, repitió Arturo, con una sonrisa amarga. 2 meses mintiéndome a la cara, besándome, diciéndome que me amabas, y mientras tanto, no pudo terminar la frase. Se acercó a la cómoda y abrió bruscamente el cajón superior, sacando ropa de allí. Arturo, ¿qué haces? Preguntó Karina asustada, levantándose del suelo. Hago tus maletas, respondió fríamente, arrojando una blusa sobre la cama. ¿O pensabas que después de esto te permitiría quedarte? No. Espera. Se abalanzó sobre él, agarrándolo de nuevo por las manos. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. ¿Arreglarlo? Se rió, pero su risa estaba llena de dolor. ¿Qué vas a arreglar? Karina, ¿cómo vas a arreglar lo que vi con mis propios ojos? Yo, no lo sé, pero lo intentaré. Lloraba, hundiendo el rostro en su pecho. Dame una oportunidad. Una sola. Arturo la apartó, y ella cayó hacia la cama. No permitiré que me trates así. Su voz se volvió más baja, pero sonaba inflexible. Soporté tus desplantes durante demasiado tiempo. Las borracheras, los escándalos, tu grosería. Lo soporté porque te amaba. ¿Y tú? Se calló, apretando la mandíbula. Karina se sentó al borde de la cama, abrazándose a sí misma. Yo también te amo, susurró ella. No te atrevas, siseó Arturo. No te atrevas a decir esas palabras. No tienes derecho. Pero es la verdad. Te amo. Lo que pasó con Sergio fue un error. Un estúpido y terrible error. Un error es cuando rompes una taza por accidente u olvidas comprar leche. Lo que tú hiciste es una traición. La más vil y rastrera traición. Que duró 2 meses. Karina guardó silencio, sin encontrar palabras. Arturo se acercó al armario y comenzó a sacar sus cosas. Vestidos, blusas, pantalones. Lo arrojaba todo sobre la cama, sin mirar. Para mañana. No quiero ver ni tu sombra en mi casa, dijo, sin darse la vuelta. Pero, ¿a dónde iré? Su voz temblaba. Eso ya no es mi problema. Se giró bruscamente y la miró con desprecio. Vete con Sergio o con tus amigas. Me da igual. Arturo, por favor. Se arrodilló de nuevo. No hagas esto. No puedo vivir sin ti. No tengo a nadie. Deberías haber pensado en eso antes. Te lo ruego. Se arrastró de rodillas hacia él, extendiendo las manos. Haré lo que sea por ti. Lo que sea. ¿Quieres que deje de beber? ¿Quieres que nunca vuelva a ver a mis amigas? Estoy dispuesta a todo. Arturo la miró, y en sus ojos no había ni una pizca de piedad. Dejaré de beber. Fue el alcohol el que me afectó así, continuó justificándose Karina, agarrándose a sus piernas. El alcohol, sonrió con desdén. ¿Quieres culpar de todo al alcohol? ¿En serio? Estaba borracha. No sabía lo que hacía. Mentira, sentenció Arturo. Sabías perfectamente lo que hacías. 2 meses no es el alcohol. Es una elección. Tu elección. Karina rompió a llorar, hundiendo la cara en la alfombra. Sus hombros se sacudían por los sollozos. Arturo estaba de pie sobre ella, sintiendo como 2 emociones luchaban en su interior, lástima y odio. Lástima por la chica de la que una vez se enamoró, y odio por la mujer en la que se había convertido. Levántate, dijo fríamente. Karina levantó la cabeza. Su rostro estaba empapado de lágrimas, el rímel corrido en manchas negras. Te daré hasta mañana por la mañana, continuó Arturo. Recoge tus cosas y vete. Si no te vas, llamaré a seguridad. No puedes hacerme esto, susurró ella. Puedo y lo haré. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Arturo, gritó Karina, poniéndose de pie de un salto. No te vayas. Hablemos, arreglemos las cosas. No hay nada que arreglar. Se detuvo en el umbral, sin volverse. No toleraré putas en mi casa. Mañana ya no estarás aquí. Salió del dormitorio y cerró la puerta. Detrás de él se escuchó un grito, luego el sonido de un cristal rompiéndose. Karina había arrojado algo contra la pared. Arturo bajó y fue a la sala de estar. Se acercó al bar. Se sirvió un whisky y lo bebió de un trago. Luego otro. Y otro más. Se dejó caer en un sillón y se cubrió la cara con las manos. El silencio le oprimía los oídos.
En algún lugar de arriba lloraba Karina, pero ya no la oía. No quería oírla. Todo había terminado. El matrimonio, el amor, la confianza. Todo se había derrumbado en una sola noche. 5 años juntos se habían convertido en nada. Arturo se quedó en el sillón hasta el amanecer, terminando la botella de whisky. Cuando empezó a clarear, se levantó y subió al dormitorio. Karina yacía en la cama, hecha un ovillo. No sabía si dormía o simplemente no quería mirarlo, y no le importaba. Arturo se cambió, tomó su teléfono y su portafolio, bajó, salió de la casa y se subió al coche. Arrancó el motor y se dirigió a la oficina. Por el camino, marcó el número de su asistente. Antonio, buenos días. Su voz sonaba cansada. Don Arturo. Qué temprano, se sorprendió el asistente. Escucha con atención. Hoy, para el almuerzo, ven a mi casa. En la casa estará Karina. Asegúrate de que recoja sus cosas y se vaya. Eso es todo. Ni una palabra más. Entendido, don Arturo. Así se hará. Y una cosa más, añadió Arturo. Si empieza a resistirse, llama a seguridad. Que la saquen a la fuerza. Entendido. Arturo colgó el teléfono y lo dejó en el asiento del copiloto. Afuera, la ciudad despertaba. Las tiendas abrían. La gente se apresuraba al trabajo. Los niños iban a la escuela. Una mañana normal. Un día normal. Solo que para Arturo, ese día era el primer día de una nueva vida. Una vida sin Karina. El mes pasó volando. Arturo se sumergió de cabeza en el trabajo, como si intentara ahogarse en asuntos y negociaciones. La oficina se convirtió en su refugio. Allí no había recuerdos de Karina. Allí reinaban las cifras, los contratos, los planes de desarrollo. Llegaba a las 8 de la mañana y se iba después de la medianoche. La casa se convirtió en un lugar para dormir. Nada más. Antonio, su asistente, se preocupaba, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Veía cómo Arturo adelgazaba, cómo aparecían ojeras oscuras bajo sus ojos, como sus manos a veces temblaban ligeramente al firmar documentos. Pero guardaba silencio, porque sabía que don Arturo no era de los que aceptan la lástima. Don Arturo. Lo llamó el señor Ignacio Villarreal, informó Antonio, entrando al despacho con una carpeta de documentos. Preguntaba cuándo podrían reunirse para discutir el nuevo proyecto. Esta noche. Dile que venga a las 6 al Imperio, respondió Arturo sin apartar la vista del monitor. Muy bien. Y el licenciado le recuerda que pasado mañana es el juicio. Arturo levantó la cabeza y asintió. Lo recuerdo. ¿Están todos los documentos listos? Sí. Todo en perfecto orden. Excelente. Antonio salió, y Arturo se reclinó en el respaldo de su silla y cerró los ojos. El juicio. El fin oficial de su matrimonio. Pensó que sentiría alivio, pero en su lugar solo sentía un vacío. Cada vez que llegaba el silencio, la misma imagen aparecía ante sus ojos, Karina y Sergio en el baño, y entonces se aferraba al trabajo, al teléfono, a cualquier cosa, con tal de no quedarse a solas con sus pensamientos. En ese mes había logrado lo imposible. Había firmado un contrato con un importante inversor para abrir un 8º restaurante. Las negociaciones fueron difíciles. El inversor dudaba, exigía garantías, pero Arturo fue inflexible. Trabajó 18 horas al día, preparó presentaciones, se reunió con proveedores, buscó un local adecuado y lo consiguió. Esa misma tarde se reunió con Ignacio Villarreal en Imperio. El inversor estaba sentado en una mesa junto a la ventana, saboreando una copa de vino tinto. Arturo se levantó y le tendió la mano para saludarlo. Me alegro de verlo. Igualmente, don Ignacio. Arturo estrechó la mano firme y se sentó frente a él. He estudiado sus documentos, comenzó el inversor, sacando una tableta. El proyecto es impresionante. ¿Realmente planea abrir un restaurante en el centro? La renta allí es cósmica. Lo planeo. Es más, ya encontré el local. 300 metros cuadrados. Primera línea, junto al teatro. Arturo desplegó el plano del local sobre la mesa. Ignacio Villarreal estudió el plano atentamente, asintiendo de vez en cuando. El concepto es interesante. Cocina italiana, cocina abierta, bar de vinos. Pero la inversión necesaria es considerable. Hablo de 20 millones. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a invertir el 50% de mis propios fondos. ¿50%? El inversor arqueó una ceja. Esos son 10 millones. ¿Estás seguro? Absolutamente. Arturo lo miró directamente a los ojos.
Ignacio Villarreal se reclinó en el respaldo de su silla y sonrió. Arturo, no deja de sorprenderme. Le tendió la mano para cerrar el trato. ¿De dónde saca tanta energía? Arturo estrechó su mano y sonrió con amargura. Los recursos aparecen. A veces hay que usar las malas situaciones para crecer. Y, sabe, nunca me he arrepentido. Sabías palabras, asintió el inversor. Entonces, ¿trato hecho? Firmamos los documentos la próxima semana. Trato hecho. Discutieron los detalles. Tomaron una copa de vino e Ignacio Villarreal se fue. Arturo se quedó sentado en la mesa, mirando por la ventana. Afuera lloviznaba. Los peatones se apresuraban a refugiarse bajo los paraguas. Sacó su teléfono y abrió una foto. La foto de su boda con Karina. La miró durante unos segundos y luego la borró. Para siempre. El día siguiente transcurrió en la rutina laboral, reuniones, llamadas, citas. Arturo se sobrecargaba al máximo, no dando a sus pensamientos la más mínima oportunidad de volver al pasado. Por la noche, regresó a casa tarde. Comió algo rápido y se acostó. Pero no podía dormir. Daba vueltas en la cama. Miraba el techo. Intentaba conciliar el sueño. Pero ante sus ojos aparecían imágenes. Su primera cita. La propuesta de matrimonio. La boda. Y luego esa maldita escena en el baño. Y de nuevo se levantaba de un salto de la cama. Iba a la cocina. Bebía agua. Regresaba y se quedaba despierto hasta la mañana. Llegó el día del juicio. Arturo se vistió con un estricto traje negro, camisa blanca y corbata azul oscuro. Se miró al espejo. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, pero su mirada era firme. Estaba listo. El licenciado Víctor Portillo lo esperaba en la entrada del juzgado. Un hombre alto, canoso, de unos 60 años, con una mirada penetrante y un andar seguro. Buenos días, don Arturo. Estrechó la mano de su cliente. Todo está listo. Los documentos están en orden. Los testigos están aquí. No tiene de qué preocuparse. No me preocupo, respondió Arturo secamente. Subieron a la sala del tribunal. Karina ya estaba sentada en su lugar junto a su abogado. Había adelgazado. Llevaba el pelo recogido en un moño severo y un mínimo de maquillaje. Al ver a Arturo, bajó la mirada. La jueza entró en la sala y comenzó la sesión. El abogado de Arturo comenzó a exponer las circunstancias del caso. Infidelidad. Incumplimiento de los deberes conyugales. Daño moral. Hablaba de forma clara y convincente, presentando hechos, citando testimonios. Su señoría, decía el licenciado Portillo, mi cliente exige la división completa de los bienes, teniendo en cuenta que la demandada no aportó ninguna contribución al presupuesto conyugal. Todos los activos fueron adquiridos con los fondos del demandante antes del matrimonio o durante el mismo, pero exclusivamente a su costa. El abogado de Karina intentó objetar, pero sus argumentos eran débiles. Karina, en efecto, no había trabajado en los últimos 3 años. Vivía del dinero de su esposo y no tenía ingresos propios. ¿Tiene algo que añadir?, preguntó la jueza, dirigiéndose a Karina. Ella guardaba silencio, apretando las manos. Demandada, le he hecho una pregunta. No, respondió Karina en voz baja. No tengo nada que añadir. La jueza asintió y se retiró a deliberar. Pasaron 20 minutos. Arturo estaba sentado, inmóvil, mirando al frente. Karina le lanzaba miradas de vez en cuando, pero él no reaccionaba. La jueza regresó y anunció la decisión. El matrimonio quedaba disuelto. Todos los bienes permanecían en posesión de Arturo. Karina no recibía nada. Incluso el coche que él le había regalado en su segundo aniversario de bodas debía ser devuelto. Se levanta la sesión. La jueza golpeó con el mazo. Arturo se levantó y salió de la sala. Karina lo alcanzó a la salida. «¡Qué miserable eres!», dijo, mirando con desdén a su exesposo. Arturo se detuvo y se giró lentamente. En su rostro jugaba una sonrisa fría. «Simplemente no te mereces nada. Las de tu tipo solo sirven para ser el tapete de alguien». Karina palideció. Le temblaban los labios, pero no encontró palabras para responder. Arturo se dio la vuelta y salió a la calle. El licenciado Portillo lo esperaba junto al coche. «Felicidades, don Arturo». Todo salió a la perfección. El abogado le abrió la puerta. «Gracias por su trabajo, licenciado». Arturo se sentó al volante. El abogado se acomodó en el asiento del copiloto y arrancaron. Arturo conducía, sintiendo un extraño alivio. Todo había terminado. Oficialmente, jurídicamente, Karina ya no estaba en su vida. Y de repente,
Todo se volvió borroso. El volante se le escapó de las manos. Un martilleo comenzó en sus sienes. Se le cortó la respiración. Arturo se agarró el pecho, intentando inhalar, pero sus pulmones no respondían. Don Arturo, ¿qué le pasa?, gritó el licenciado Portillo, agarrando el volante y orillando el coche. Arturo no lo oía. El mundo a su alrededor desapareció. Solo quedaban el dolor y la oscuridad. Se reclinó en el asiento y sus ojos se cerraron. Don Arturo, reaccione, por favor. El abogado le daba palmadas en las mejillas, intentando reanimarlo, pero Arturo no respondía. El licenciado Portillo sacó su teléfono y llamó a una ambulancia. Sí, es una urgencia. Un hombre ha perdido el conocimiento. 10 minutos después, llegó la ambulancia. Subieron a Arturo a una camilla y se lo llevaron. El licenciado Portillo lo siguió en su coche. En el hospital, llevaron a Arturo directamente a hacerle estudios. Los médicos corrían por el pasillo. Las enfermeras discutían algo. Las camillas pasaban de largo. El licenciado Portillo estaba sentado en el pasillo, jugueteando nerviosamente con su teléfono. Pasaron 2 horas. Finalmente, un médico, un hombre de unos 50 años con bata blanca, salió de la habitación. ¿Usted viene con él?, le preguntó al licenciado Portillo. Sí, soy su abogado. ¿Qué tiene? Ya recuperó el conocimiento. Puede pasar. El licenciado Portillo entró en la habitación. Arturo yacía en la cama, conectado a un suero. Su rostro estaba pálido, los labios secos. Don Arturo, ¿cómo se siente? No, respondió Arturo con voz ronca. ¿Qué pasó? Perdió el conocimiento, justo al volante. Menos mal que logré frenar a tiempo. El médico volvió a entrar en la habitación. Señor Ochoa, comenzó seriamente. Tenemos que hablar. ¿Qué sucede? Arturo intentó incorporarse, pero el médico lo detuvo con un gesto. Permanezca acostado. Le hemos hecho un chequeo completo. Los resultados no son buenos. Hable claro, exigió Arturo. El médico respiró hondo. Tiene cáncer de pulmón. 4ª etapa. Con metástasis. Silencio. Arturo miró al médico sin parpadear. Las palabras parecían no llegar a su conciencia. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, susurró. Significa que la enfermedad ha avanzado demasiado. No podemos hacer nada. El médico bajó la vista. Le quedan solo 7 días de vida. Lo lamento. ¿Cómo es posible? La voz de Arturo temblaba. Pero si mi salud estaba perfecta, me sentía muy bien. El cáncer en sus primeras etapas es asintomático. Y para cuando aparecen los síntomas, generalmente ya es demasiado tarde. Pero debe haber alguna opción, cirugía, quimioterapia, algo. Me temo que no. El médico negó con la cabeza. El tumor es inoperable. La metástasis se ha extendido al hígado y al cerebro. Cualquier tratamiento ahora solo sería un tormento sin resultados. Arturo guardó silencio. 7 días. Solo 7 días. Cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Todo lo que había logrado, todos los planes, el futuro, todo se derrumbó en un instante. Los dejaré solos, dijo el médico en voz baja y salió de la habitación. El licenciado Portillo estaba de pie junto a la ventana, sin saber qué decir. Arturo yacía inmóvil, mirando al techo. Unos minutos después, se arrancó el suero y se levantó de la cama. Don Arturo, necesita quedarse, intentó detenerlo el abogado. No. Arturo se vistió y se dirigió a la salida. Me voy. Al escuchar la sentencia de los médicos, el millonario salió del hospital en silencio y se perdió entre la multitud de peatones. Arturo caminaba por la calle, sin rumbo fijo. La gente lo esquivaba. Los coches le tocaban el claxon, pero él no notaba nada. En su cabeza, fragmentos de pensamiento se arremolinaban sin formar un todo coherente. 7 días. Solo 7 días. ¿Cómo era posible? Ayer mismo estaba firmando contratos, haciendo planes, pensando en el futuro, y hoy descubría que no había futuro. El corazón le latía tan rápido que parecía que iba a salírsele del pecho. Le faltaba el aire. Sentía un martilleo en las sienes. Arturo se detuvo junto a un poste de luz y se apoyó en él, tratando de recuperarse. Los transeúntes le lanzaban miradas preocupadas, pero nadie se acercaba. A la gran ciudad no le gusta el dolor ajeno. No supo cuánto tiempo estuvo así. Quizás 1 minuto, quizás media hora. Volvió en sí solo cuando escuchó el llanto de un niño. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Enfrente, junto a la pared de un centro comercial,
Estaba sentada una mujer con una chamarra sucia. Su rostro estaba demacrado, el pelo enredado, los ojos vidriosos. A su lado había una niña de unos 7 años con una chamarra gastada y unos tenis viejos. La niña lloraba, secándose las lágrimas con los puños sucios. Arturo los miró, incapaz de apartar la vista. Algo en esa escena lo atrapó. Lo hizo olvidar por un momento su propio dolor. La mujer notó su mirada y se levantó. Se acercó, tambaleándose, y Arturo percibió el olor a alcohol. «Señor», empezó con voz ronca, «cómpreme la niña. Es obediente. No dará problemas». Arturo se estremeció, como si lo hubieran golpeado. «¿Qué?». No entendió, pensando que había oído mal. «Cómprela», repitió la mujer con insistencia, señalando a la niña. «Necesito dinero urgente. Se la doy por 2,000 pesos». «No, por 1,000, por 500. ¿Usted quiere vender a su propia hija?». Arturo no podía creer lo que oía. «¿Y qué más quiere que haga?», espetó la mujer. «No tenemos que comer. Estoy llena de deudas. La niña de todos modos se va a perder en la calle». Arturo miró a la niña. Estaba de pie, con la cabeza gacha, en silencio. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero no emitía ningún sonido, como si estuviera acostumbrada a que su vida fuera un dolor constante. «¿Cómo te llamas?», preguntó Arturo en voz baja, poniéndose en cuclillas frente a la niña. La niña levantó los ojos. Eran grises, grandes y aterradoramente vacíos. «Xóchitl», respondió apenas audible. «Xóchitl», repitió Arturo. «Qué nombre tan bonito». Miró a la mujer, luego de nuevo a la niña. Algo dentro de él se quebró. Quizás fue el shock del diagnóstico, quizás la desesperación, o quizás un último impulso de humanidad frente a la muerte. No lo sabía, pero sabía con certeza que no podía dejar a esa niña con esa mujer. Arturo sacó su cartera y le tendió a la mujer 1,000 pesos. «Tómelos y váyase», dijo fríamente. La mujer arrebató el dinero, sin siquiera contarlo, y se alejó corriendo, sin mirar atrás. No se despidió de su hija, no se giró, simplemente desapareció en la esquina, como si nunca hubiera existido. Arturo se quedó a solas con la niña. Xóchitl permanecía en el mismo lugar, apretando los puños. «¿Vienes conmigo?», le preguntó. La niña asintió en silencio. Arturo le tendió la mano, y ella la tomó con cautela. Su pequeña palma estaba fría y temblaba. Caminaron por la calle. Arturo llevaba a la niña hacia su coche, que el abogado había dejado cerca del hospital. Caminaban en silencio. Xóchitl no hacía preguntas, no lloraba, no se resistía. Simplemente caminaba a su lado, agarrada fuertemente de su mano. Arturo abrió la puerta del coche y ayudó a la niña a subir al asiento trasero. Él se sentó al volante y arrancó el motor. Miró por el espejo retrovisor. Xóchitl estaba sentada, mirando por la ventana, y su rostro era completamente inexpresivo. «¿No tienes miedo?», le preguntó. «No», respondió la niña en voz baja. «¿Por qué?». «Porque ya no puede ser peor». Esas palabras golpearon a Arturo con más fuerza que el diagnóstico del médico. Una niña de 7 años hablando de la vida como si ya hubiera vivido lo peor. Tragó el nudo que tenía en la garganta y condujo a casa. El trayecto duró 20 minutos. Arturo miró varias veces por el espejo, comprobando cómo se sentía la niña. Xóchitl no se movía. Seguía mirando por la ventana. Llegaron a la casa. Arturo salió del coche y abrió la puerta para la niña. Ella bajó con cuidado y se quedó quieta, mirando la mansión blanca con columnas. «¿Esta es tu casa?», preguntó. «Sí», respondió Arturo. «Ahora también es tuya». Xóchitl no dijo nada, pero en sus ojos brilló algo parecido a la esperanza. Entraron en la casa. En el recibidor los recibió Clara, la cocinera, una mujer robusta de unos 50 años con un rostro amable. «Don Arturo», exclamó, juntando las manos. «Regresó tan temprano. Aún no he preparado nada». Se calló al ver a la niña. «Clara, dele de comer a la niña», dijo Arturo con cansancio, quitándose el saco. La cocinera miraba desconcertada, alternando la vista entre él y la niña. «Don Arturo, ¿está usted bien?», preguntó con perplejidad. «¿Qué está pasando? ¿De quién es esta niña?». «Ahora es mía», respondió Arturo secamente. «Dele de comer y pida un envío a domicilio. Hay que encargar todo lo necesario». «¿Qué hay que encargar?», no entendía Clara. «Ropa, zapatos, juguetes. ¿Qué más necesitan los niños a esa edad?». Hablaba en automático, sin mirar a la cocinera.
ropa de cama, toallas, todo. Pero, don Arturo, haga el favor, pidió él con cansancio. No tengo ganas de explicar ahora. Clara asintió y tomó a Xóchitl de la mano. Ven, mi niña, te daré de comer. La niña la siguió dócilmente a la cocina. Arturo lo siguió con la mirada. Luego subió lentamente las escaleras al segundo piso. Entró en su dormitorio y cerró la puerta. Se sentó al borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. Todo lo que había sucedido se le vino encima de golpe. El diagnóstico. 7 días. La muerte. Empezó a temblar. Primero las manos. Luego todo el cuerpo. Arturo se levantó. Fue al bar en la esquina del dormitorio y se sirvió un tequila. Lo bebió de un trago. Luego otro y otro. El alcohol le quemaba la garganta. Pero no le traía alivio. El dolor interior solo se intensificaba. ¿Por qué? ¿Por qué a él? Había trabajado toda su vida. Construido. Alcanzado el éxito. No había engañado a nadie. No había traicionado. Y este era el resultado, la muerte a los 45 años. Arturo agarró la botella y la estrelló contra la pared. El cristal se hizo añicos. El tequila corrió por el papel tapiz. ¡Mierda!, gritó entre lágrimas. ¿Por qué a mí? Cayó de rodillas y lloró. Los sollozos le sacudían el pecho, las lágrimas corrían a raudales. Lloraba por la vida perdida, por los sueños incumplidos, por lo que no había tenido tiempo de hacer. Lloraba por la traición de Karina, por el matrimonio destrozado, por el vacío que lo había consumido en los últimos meses. El tiempo se detuvo. Arturo no supo cuánto tiempo estuvo en el suelo. Quizás 1 hora, quizás 3. Afuera oscureció. Se levantó. Se secó la cara con la mano y se acostó en la cama sin desvestirse. Miró fijamente al techo y permaneció así, incapaz de moverse. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. ¿Qué hago? Llamo a mis familiares. Se lo digo a mis amigos. ¿Escribo un testamento? ¿O simplemente espero? ¿Espero a que llegue ese 7º día? Cerró los ojos, intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Cada vez que sus párpados se cerraban, aparecía el rostro del médico pronunciando la sentencia. 7 días. Esas palabras resonaban en su cabeza, sin darle paz. Arturo se levantó de nuevo y se acercó a la ventana. Miró la ciudad nocturna, las luces de las casas, los faroles, los coches esporádicos en las calles. La vida continuaba para todos, excepto para él. Mientras tanto, Clara acostaba a Xóchitl. Llevó a la niña a la habitación de invitados en el segundo piso. Le hizo la cama con sábanas limpias que encontró en el armario. «Acuéstate, mi niña», dijo la cocinera con cariño, arropando a la pequeña con una manta. «Mañana te traerán ropa nueva. Serás como una princesa». Xóchitl asintió en silencio y cerró los ojos. Clara salió de la habitación y cerró la puerta suavemente. Se quedó un momento en el pasillo, pensando en el extraño comportamiento de don Arturo. Luego suspiró y bajó. Arturo seguía de pie junto a la ventana. Sacó el teléfono y abrió sus contactos. Repasó la lista: madre, hermana, amigos, socios. Quiso llamar a alguien, contárselo, pedir ayuda, pero no pudo. Las palabras se le atascaban en la garganta. Se sirvió otro tequila. Bebió lentamente, saboreando cada sorbo. El alcohol ya no quemaba, sino que calentaba. Adormecía el dolor. Hacía la realidad menos aguda. La botella se vació. Arturo tomó una segunda y siguió bebiendo. El mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse, los pensamientos a confundirse. Llegó a la cama y se desplomó sobre ella, sin quitarse los zapatos. ¿Por qué?, susurró en la oscuridad. Tenía tanto que quería hacer. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. No intentó detenerlas. Lloró hasta quedarse dormido. Un sueño pesado, inquieto, lleno de pesadillas y fragmentos de recuerdos. Y en la habitación de al lado yacía Xóchitl. No dormía. Miraba el techo, escuchando los sonidos ahogados de la habitación de Arturo, y pensaba en cómo su vida había vuelto a cambiar, por enésima vez. Solo que esta vez, no sabía si para bien o para mal. La noche se alargó interminablemente. Arturo se despertaba varias veces. Agarraba la botella, daba un trago y volvía a caer en el olvido. Al amanecer, yacía atravesado en la cama, completamente vestido, con una botella vacía en la mano. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación destrozada, los trozos de cristal en el suelo, las manchas de tequila en la pared, la ropa esparcida. Un nuevo día había comenzado, pero para Arturo,
Era un día menos. La mañana recibió a Arturo con un fuerte dolor de cabeza y náuseas. Abrió los ojos e intentó enfocar la mirada. La luz del sol le lastimaba los ojos. Tenía la boca seca. Le dolía todo el cuerpo. Se levantó de la cama con dificultad y miró el reloj. 10:30. Normalmente a esa hora ya estaría en la oficina. En reuniones. Firmando documentos. Pero hoy todo era diferente. Arturo recordó el día anterior, el diagnóstico. La niña, la botella de tequila. Todo parecía un sueño. Una pesadilla que estaba a punto de terminar. Pero no. Era la realidad. Una realidad cruel e implacable. Se lavó la cara con agua fría, intentando reponerse, y bajó al primer piso. La casa estaba en silencio. Solo en la cocina se oían algunos sonidos. Un susurro. El tintineo suave de la vajilla. Arturo se dirigió hacia allí. En la cocina estaba sentada Xóchitl. Frente a ella, sobre la mesa, había manojos de hierbas, hojas secas, raíces, flores. La niña las clasificaba cuidadosamente, separando unas de otras, apilándolas en diferentes montones. A su lado había un mortero, varios frascos de vidrio y una tetera con agua hirviendo. ¿Qué haces?, preguntó a Arturo, deteniéndose en la puerta. Xóchitl levantó la cabeza. Sus ojos grises estudiaron atentamente su rostro. «Preparo una medicina», respondió con calma. «¿Una medicina?», no entendió Arturo. «¿Para qué?». La niña se levantó. Fue a la estufa y sirvió agua caliente de la tetera en un vaso. Añadió una pizca de hierbas molidas y revolvió con una cuchara. El líquido adquirió un tono verdoso y comenzó a desprender un aroma amargo. «Beba», le tendió el vaso a Arturo. «Esto le ayudará a sobrevivir». Arturo tomó el vaso y se quedó mirando a la niña. «¿Qué?». Abrió los ojos como platos. «Es una infusión de hierbas que le ayudará a curar el cáncer», dijo Xóchitl con calma, como si hablara del clima, mirándolo fijamente a los ojos. Arturo se quedó helado. El vaso casi se le escapa de las manos. ¿Cómo lo sabía? No se lo había dicho a nadie. El médico no pudo habérselo contado. Clara no lo sabía. ¿De dónde? ¿Acaso quieres envenenarme?, preguntó con desconfianza, mirando el líquido turbio en el vaso. «Quiero ayudarlo», dijo Xóchitl con determinación. «Si quiere vivir, haga lo que le digo». «Pero, ¿cómo supiste que estoy enfermo?». Arturo dejó el vaso sobre la mesa, sin poder apartar la vista de la niña. Xóchitl se acercó y levantó su pequeña mano. Colocó la palma sobre su pecho, justo donde estaban los pulmones. Arturo sintió un calor que emanaba de su mano. Un extraño calor pulsante que penetraba profundamente. «Yo lo siento todo», dijo la niña en voz baja, bajando la mano. «Aquí hay oscuridad. Una grande y negra. Está creciendo y quiere matarlo. Pero se puede detener». «¿De dónde sabes eso?», susurró a Arturo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Lo sé». «¿De las hierbas?». «Mi abuela me enseñó. Era curandera. Curaba a la gente. Decía que yo era especial. Que tenía un don». Arturo miraba a la niña y no sabía qué pensar. Era una locura. Una niña de 7 años no podía diagnosticar un cáncer y mucho menos curarlo. Pero algo en sus ojos, en su voz, lo obligaba a creer. Quizás porque no tenía nada que perder. Los médicos ya habían dictado sentencia. 7 días. ¿Qué podía ser peor? Levantó el vaso y olió el contenido. El olor era fuerte, amargo, con sutiles notas de menta y algo más indefinido. ¿Y se supone que debo beber esto? Sí, 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Estrictamente a la hora. De lo contrario no funcionará. Arturo respiró hondo y tomó un sorbo. El líquido le quemó la garganta, dejando un regusto amargo. Hizo una mueca, pero siguió bebiendo hasta que el vaso estuvo vacío. «¡Qué asco!», gruñó, dejando el vaso sobre la mesa. «Las medicinas siempre son amargas», dijo Xóchitl con seriedad. «Pero funcionan. ¿Y si esto no ayuda?». «Ayudará. Tengo un mes. En un mes. Se curará». «¿Un mes?». Arturo sonrió con amargura. «Los médicos me dieron una semana». «Los médicos no lo saben todo», dijo la niña, encogiéndose de hombros. «Ellos no sienten. Solo miran imágenes y papeles. Pero yo siento». Arturo se sentó en una silla, sin saber qué decir. 1 hora más tarde, se disponía a ir a la oficina. Se puso el traje, tomó su portafolio, sacó las llaves del coche, pero Xóchitl le bloqueó el paso en el recibidor. «No», dijo con firmeza. «Necesita beber la infusión estrictamente a la hora».
así que tendrá que quedarse en casa. Pero tengo trabajo. ¿Reuniones? Empezó a protestar Arturo. ¿Quiere vivir o trabajar? Lo interrumpió la niña, cruzando los brazos sobre el pecho. Arturo la miró y comprendió que era inútil discutir. En esa pequeña criatura había una determinación ante la cual palidecían todas sus habilidades de negociación. De acuerdo. Dejó las llaves en la cómoda. Me quedo. Así se hace, asintió Xóchitl con satisfacción. Arturo llamó a Antonio y le pidió que pospusiera todas las reuniones. El asistente se sorprendió, pero no hizo preguntas. Ya Arturo nunca se tomaba días libres sin motivo. El resto del día transcurrió de forma extraña. Xóchitl preparaba la infusión, controlaba el tiempo y le entregaba estrictamente a Arturo su dosis de medicina. Él bebía, haciendo muecas por el amargor, pero no se resistía. Entre toma y toma, se sentaban en la sala y Arturo le preguntaba a la niña sobre su vida. ¿Y tu madre bebe desde hace mucho? Preguntó con cautela, sin querer herir a la niña. Xóchitl estaba sentada en un sillón, con las piernas cruzadas. Llevaba un vestido viejo que claramente le quedaba pequeño. Clara había prometido que mañana le traerían ropa nueva. Desde hace mucho, respondió la niña en voz baja. Cuando murió mi abuela, me llevó con ella. Me obligaba a pedir limosna. Decía que tenía que traer dinero. ¿Y tu padre? No sé. Mi mamá dice que se fue cuando yo nací. Arturo sintió un dolor en el pecho. No por la enfermedad, sino por la lástima hacia esa niña que solo había visto lo peor de la vida. Y yo no quiero pedir limosna, continuó Xóchitl. Y una lágrima rodó por su mejilla. La secó rápidamente con la mano. Quiero estudiar, como los otros niños. ¿Y vas a la escuela? Preguntó a Arturo, aunque ya sabía la respuesta. No, mi mamá nunca me inscribió. Eso no está bien, se indignó él. Hay que inscribirte en una escuela. No puedes simplemente quedarte en casa. Xóchitl levantó la vista hacia él y sonrió. Por primera vez, Arturo vio una sonrisa genuina en su rostro. Primero cúrese usted, y luego me lleva a la escuela. Tiene un mes. En ese tiempo, se pondrá sano y tendremos tiempo para todo. ¿Y mientras tanto? Preguntó Arturo. Mientras tanto, vamos al parque. La niña saltó del sillón. Mi abuela me contaba de los parques. Decía que allí hay columpios y carruseles. Yo nunca he estado en un parque. El corazón de Arturo se encogió. Una niña de 7 años nunca había estado en un parque. Parecía increíble. Entonces vamos ahora mismo, dijo con decisión. Levantándose, se vistieron y salieron a la calle. El parque no estaba lejos. A 10 minutos a pie. Arturo tomó a Xóchitl de la mano y caminaron sin prisa por la acera. La niña miraba a su alrededor, observando los escaparates de las tiendas, los peatones, los coches. Cuando llegaron al parque, Xóchitl se detuvo en la entrada. Ante ella se abrió un mundo nuevo. Paseos con árboles, macizos de flores, un área de juegos con columpios y resbaladillas. Los niños corrían, reían. Los padres estaban sentados en las bancas. Esto es tan hermoso, susurró la niña, y sus ojos brillaron. Vamos a los columpios. Arturo la llevó al área de juegos. Pasaron 2 horas en el parque. Xóchitl se columpió, se deslizó por la resbaladilla, dio vueltas en el carrusel. Arturo se quedó a su lado, cuidando que no se cayera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la alegría, no la suya, sino la de otra persona, pero no por eso menos real. Gracias, dijo Xóchitl cuando regresaban a casa. Este ha sido el mejor día de mi vida. Arturo le apretó la mano, sin encontrar palabras. Así comenzó su nueva vida. Cada día, Xóchitl preparaba la infusión, vigilando estrictamente que Arturo la bebiera a la hora indicada. Él ya no iba a trabajar. Había delegado todos sus asuntos a Antonio. Paseaban, iban al cine, visitaban el parque de diversiones. Arturo le compraba a la niña juguetes, libros, todo lo que ella quería. Pero Xóchitl pedía poco, le bastaba con estar a su lado. ¿Por qué no pides más?, le preguntó una vez, mientras estaban sentados en una cafetería. Puedo comprarte lo que sea. No necesito nada, respondió Xóchitl con seriedad, mojando un croissant en chocolate caliente. Ahora tengo una casa. Y a usted. Con eso es suficiente. Pasó una semana. Esa misma semana que la medicina le había dado. Arturo se despertó una mañana y se dio cuenta con sorpresa de que se sentía mejor. El dolor que lo había perseguido los últimos días había disminuido. Respirar era más fácil. ¿Cómo se siente?, preguntó Xóchitl en el desayuno.
Mejor, admitió Arturo. Mucho mejor. Se lo dije. Las hierbas funcionan. Pasó la segunda semana. Arturo sentía cada día cómo recuperaba las fuerzas. Podía caminar distancias más largas sin ahogarse. Podía dormir sin pesadillas. El apetito había vuelto. Clara no dejaba de sorprenderse al verlo comer. Don Arturo ha vuelto a la vida, decía, sirviéndole más sopa. ¿Qué le ha pasado? Encontré una razón para vivir, sonreía él, mirando a Xochitl. Tercera semana. Cuarta. Arturo se sentía casi sano. La tos había desaparecido. Los dolores se habían ido. Empezaba a recuperar peso. Xochitl seguía dándole la infusión, pero ahora con menos frecuencia, 2 veces al día en lugar de 3. Pronto dejaré de dársela por completo, dijo ella. Ya está casi sano. Después de un mes, Arturo decidió hacerse un chequeo. Hizo una cita con el mismo médico que le había dado la sentencia. Xochitl fue con él. En el hospital tuvieron que esperar. Arturo estaba nervioso. Caminaba por el pasillo de un lado a otro. Xochitl estaba sentada en una silla, tranquila y segura. No se preocupe, dijo. Todo saldrá bien. Finalmente, lo llamaron. Arturo pasó por todos los estudios, radiografía, tomografía, análisis. 2 horas después, los resultados estaban listos. El médico lo invitó a su consultorio. Señor Ochoa. El doctor miraba las imágenes en la pantalla del ordenador, y su rostro expresaba una total perplejidad. No entiendo nada. Los resultados muestran otra cosa. ¿Qué exactamente? Preguntó Arturo con tensión. El tumor ha desaparecido. Las metástasis también. No entiendo cómo es posible. Hace un mes tenía la 4ª etapa. Y ahora está prácticamente sano. Quedan algunos focos pequeños, pero están en regresión. Arturo no podía creer lo que oía. ¿Entonces no me estoy muriendo? No, no se está muriendo. Es más, a este ritmo de recuperación, en un par de meses estará completamente sano. Yo, simplemente no sé qué decir. Es un milagro. Para que vea cómo fiarse de la medicina, sonrió Arturo. Levantándose, salió del consultorio. En el pasillo lo esperaba Xochitl. Estaba sentada en una silla, balanceando los pies. ¿Y bien? Preguntó. Arturo se arrodilló frente a ella, poniéndose a la altura de sus ojos, y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Casi sano. Su voz temblaba por las emociones que lo desbordaban. Gracias por mi vida. Xochitl, gracias por salvarme. La niña sonrió. Ahora sí podemos ir a la escuela, dijo alegremente. Arturo se rió y la abrazó. Por primera vez en muchos meses. Sentía una felicidad genuina. Ese mismo día comenzó a tramitar los documentos para la tutela de Xochitl. El proceso tomó varias semanas. Pero Arturo no escatimó en tiempo ni en dinero. Contrató a los mejores abogados. Reunió todos los certificados. Pasó por la comisión. La madre biológica de la niña no se opuso. Firmó la renuncia sin siquiera molestarse en leer los documentos. Cuando todos los papeles estuvieron listos, Arturo llevó a Xochitl a casa y anunció solemnemente. Ahora vives aquí oficialmente. Esta es tu casa. Y cuidaré de ti como si fueras mi propia hija. Xochitl se lanzó a sus brazos y lo abrazó. Arturo le devolvió el abrazo, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Lágrimas buenas, luminosas. Una semana después, la llevó a la escuela. La inscribió en el mejor colegio privado de la zona. Le compró todo lo necesario, uniforme, mochila, cuadernos, libros de texto. Xochitl era feliz. Cada mañana, Arturo la llevaba a la escuela, y por la tarde la recogía. Paseaban, hablaban, reían. La niña le contaba sobre sus compañeros de clase, sus maestros, sus nuevos amigos. Arturo la escuchaba, alegrándose de sus éxitos. Poco a poco, se convirtieron en una verdadera familia, no de sangre, sino de alma. Arturo olvidó el pasado, a Karina, la traición, el dolor. Todo eso había quedado atrás. Por delante había una nueva vida.